Tomé una decisión que yo juraba que era mi salvavidas, pero en realidad me estaba llevando directo al desastre. Después de una traición, decidí callarme. Creí que con eso estaba comprando mi paz, pero no. Lo que estaba haciendo era vender mi salud mental en pedacitos. Esta es la historia de cómo ese silencio, casi como un veneno, me fue deshaciendo por dentro, y de cómo al final pude encontrar la salida usando mi propia voz. Todo empezó donde se supone que te sientes más seguro, en mi relación de pareja. De repente me vi metido en una dinámica de engaños, de faltas de respeto. Al principio eran cosas pequeñas, ¿sabes? Detalles que casi ignoras para no crear un problema. Pero esas cosas pequeñas se fueron haciendo una bola de nieve gigante que amenazaba con aplastarlo todo. La traición ya era muy clara, pero el miedo era tan grande que no me dejaba ver qué hacer. Miedo a estar solo, a romper con todo lo que habíamos construido, a que la gente me viera como el que no supo perdonar. ¿Y qué hice? Pues elegir silencio. Lo usé como si fuera un escudo, pensando que si me quedaba quieto el peligro pasaría de largo. Me convencí a mí mismo de que era la mejor estrategia para no empezar una guerra. Y por un momento la verdad es que pareció funcionar. La tensión bajó, como si la tormenta se hubiera ido. Sentí un alivio, una calma que no era real, y creí que había salvado mi tranquilidad. En ese momento el silencio parecía mi mejor amigo, pero lo que yo no sabía es que acababa de hacer un pacto con un enemigo que vive dentro de ti y nunca descansa. Todas esas palabras que me guardé no se fueron al aire, se quedaron atoradas dentro de mí, se convirtieron en un nudo en el estómago que hacía que todo pesara más, que me costara hasta respirar. Eran un eco constante en mi cabeza, recordándome una y otra vez que me estaba fallando a mí mismo. Y ese silencio que yo solito me impuse, empezó a pudrirlo todo por dentro. La ansiedad se volvió mi sombra de todos los días, la frustración más tonta me hacía explotar. Mi autoestima que yo creía que era fuerte, se empezó a quebrar, a hacerse polvo. Cuando me miraba al espejo ya no veía a una persona lista que evitó un problema, veía a un fantasma, a alguien que no fue capaz de defender lo que sentía. Y claro, todo eso salpicó a mis otras relaciones porque la amargura era como un vaso que se va llenando y al final se desborda con la gente que más quieres. Estaba atrapado en una jaula que yo misma había construido. Sufrir en silencio se convirtió en mi día a día. Pero el cuerpo no miente y al final siempre te pasa la factura. Mi peor enemigo ya no era la persona de afuera, era esa voz dentro de mí que, por intentar protegerme, me estaba consumiendo. El momento en que todo se rompió, no fue una explosión, fue más bien como si me fuera apagando lentamente. Me acuerdo perfecto, fue una tarde cualquiera, hablando de una tontería con alguien que quiero, y de repente me di cuenta de que yo no estaba ahí. Mi cuerpo sí, pero mi mente estaba en otro planeta, perdida en un laberinto de ¿y si hubiera? Me vi desde fuera, como si estuviera viendo una película de alguien amargado, ausente, y sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Ahí comprendí que el silencio me estaba costando el presente. Ese escudo con el que me protegía ya se había oxidado y era una cárcel. La paz que tanto quería cuidar se había convertido en una guerra conmigo mismo. En ese momento de claridad, como cuando se levanta la niebla y por fin ves que estás al borde del precipicio, supe que no podía seguir callado. La lucha ya no era contra nadie más, era para recuperarme a mí. Tenía que volver a encontrar mi voz no para cambiar el pasado, sino para que mi futuro pudiera tener sonido otra vez. Empezar a hablar fue como aprender a caminar de nuevo. Me sentía torpe, dolía y daba un terrible miedo. No fue una gran escena de confrontación como en las películas, sino un proceso mucho más personal. Empecé a hablar, primero en susurros, conmigo mismo, aceptando que mi dolor era real y válido. Luego busqué ayuda profesional, un espacio seguro donde podía decir lo que sentía sin que me juzgaran, y fue literalmente como abrir la ventana de una habitación que llevaba años cerrada y con el aire viciado. De repente sentí que podía volver a respirar, y ahí lo entendí todo. La verdadera paz no es que no haya problemas, sino serte fiel a ti mismo en medio de ellos. La verdadera fuerza no es aguantar todo el peso en silencio, sino tener el valor de soltarlo, aunque haga ruido cuando caiga. Esta experiencia me enseñó que mi salvación nunca estuvo en el silencio. Ese fue solo un escondite. Mi verdadera salvación fue descubrir que mi voz es mi brújula. Aunque a veces tiemble o se quiebre, siempre apunta hacia mi verdad y es la herramienta más fuerte que tengo para sanar. Si alguna vez te has sentido prisionero de tu propio silencio, si has cambiado tu voz por una paz que resultó no ser paz, quiero que sepas que no estás solo.
No eres la única persona a la que le ha pasado. Si te animas, déjame un comentario y cuenta un poco de tu experiencia. Vamos a hacer de este espacio un lugar donde nuestras historias se escuchen. Y si este mensaje te ayudó, compártelo con alguien que necesite recordar el poder que tiene en su propia voz.